Capítulo primero del Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, el yoga del desaliento de Arjuna, desaliento o depresión. Buenos días, soy Pedro Noney y os quería presentar esta segunda versión del Bhagavad Gita que he traducido, que es el Gita Marankandam, de un autor indio que se llama Swami Vidyaprakashananda. Como podéis ver, estos son los materiales impresos que yo, si estudiáis conmigo, os recomendaría que los imprimieseis más que estudiarlo en digital. La extensión, son unas 76 páginas, quiero recordar, de este capítulo. Vamos a ver un poquito cómo veríamos por dentro. Siempre vamos a encontrar primero una estructura de este capítulo que nos va a facilitar pues un poco la dinámica, ¿no? Entonces habría un bloque de descripción de los guerreros, sonidos de caracolas, Arjuna examina los ejércitos y ya cuando entra la depresión o desaliento de Arjuna. Mucha gente no da importancia a este capítulo, pero yo creo que es fundamental. Vamos a entender todos los puntos que se van a desarrollar más tarde, ¿no? Por ejemplo, incluso un momento Arjuna se plantea la renuncia al no luchar, ¿no? Y más adelante veremos las respuestas de Krishna a todos estos argumentos generados sobre todo por la ignorancia y el miedo. Y por tanto es un capítulo que hay que estudiar con cariño y sobre todo yo os pediría que os asumieseis el papel de Arjuna, es decir, el miedo que tenía Arjuna a luchar, como iremos viendo, lo podemos tener nosotros en cualquier momento de nuestra vida o en cualquier faceta. Y es por eso es importante asimilarlo. A continuación nos encontraremos un listado de los versos, como podéis ver aquí. Aquí los tenemos. Estos versos son sin comentarios, son 47 versos este capítulo. Y luego a continuación ya entraremos estos son todos los 47 versos, como podéis ver. Y luego ya entraríamos a ver el primer verso, para que lo veamos en detalle, de este capítulo primero del Gita. Como podéis ver, podremos ver la versión en sánscrito del Gita, la versión transliterada con traducción al inglés, como podéis ver, ya directamente el verso en inglés, y sobre este verso en inglés yo traduje la versión al español. Y también la transliteración sánscrita traducida al español. He añadido además la segunda traducción que he hecho, que es la del Gita de acuerdo con Gandhi, para que podáis comparar pues cómo se han traducido diferentes versiones, ¿no? Y aquí ya empezarían los comentarios de este primer verso del capítulo 1. Y aparte que es fundamental, por ejemplo, el Gita comienza con la palabra Dharma, Dharmashetra, Kurukshetra, y es importante porque es lo que va a marcar el Gita, el Dharma va a ser fundamental, ¿no? No suelo poner muchas gráficas o fotos, pero en este primer capítulo y en estos primeros versos sí que lo he puesto porque creo que nos ayudan a entender mejor pues bueno, a ubicarnos mejor en el contexto del capítulo 1, ¿no? De hecho, la batalla de Kurukshetra se desarrolló seguramente como unos 70 kilómetros al norte de Delhi. Si os fijáis, yo he ido subrayando los temas más importantes en negrita y en este color, que aquí se ve gris pero es el amarillo, y luego hay un montón de notas de pie de página que nos van a ayudar a entender pues un poquito más lo que nos intenta escribir Vyasa en este primer capítulo. Y lo digo porque mucha gente, cuando se enfrenta a este capítulo, pues ve cantidad de nombres extraños, se lía y le da como miedo o pereza a seguir. Entonces, bueno, aquí no vais todo está explicado bastante para que no os quede ninguna duda, ¿no? Y bueno, aquí vamos desgranando. Esto ya encontraríamos el verso segundo, que este en concreto es más más corto, perdona. Y fijaros que en todo este capítulo primero, Krishna, el gran protagonista del Gita, pues aún no ha aparecido, que aparecerá en el capítulo segundo. En definitiva, yo os quería mostrar estos apuntes, que si estudiáis conmigo son los que utilizaremos en las versiones avanzadas,
de este Bhagavad Gita, de esta segunda versión del Bhagavad Gita que he traducido, que es una versión muy extensa, sobre todo debido a sus comentarios, y nos permitirá profundizar en las sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias y espero que estudies conmigo. Om Namaste.